Si queréis que dé algún dato más así que se me suele ocurrir, estamos hablando de que en el mundo, pues cercano a las 2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. La realidad es, si tú tienes un problema derivado de un factor congénito por el cual eres sobrepeso o obeso, ya lo sabrías. ¿Por qué la gente rechaza tanto el hecho de contratar profesionales? Eso es algo también... Porque al final tienen las redes sociales donde ves cómo entrena un Olimpia y dices, voy a entrenar como entrena este tío. La fuerza que ha cogido todo este movimiento del body positive hoy en día, o sea, ¿tú crees que al final se apoya principalmente en la lucha contra la supuesta gordofobia que hay en nuestra sociedad? Porque también es verdad que si tú en un lado hablas de que es una mujer la que suele hablar del tema de gordofobia, normalmente es al hombre al que se le suele tachar de gordófobo. Bueno, flaquitos, un día más aquí, con Monster en mano, invitado anabólico, por supuesto, Pablo Lobo, encantado de tenerte aquí, tío. ¿Estás? Bueno, pues hemos venido aquí a hablar de un tema hoy, anabólico donde los haya, pero también bastante escabroso, y por eso quería traer a un profesional de la salud como tú eres, con ya bastante experiencia, para que nos diese su punto de vista objetivo. Bueno, los dos somos profesionales de la salud, nos dedicamos a ello activamente, pero bueno, como la gente no te conoce tan bien como yo, si quieres presentarte a nuestro público. Bueno, tío, antes de nada, oye, gracias por invitarme. He visto a la gente que has traído, me parece gente maravillosa, así que bueno, estar aquí para mí es un privilegio, así que, joder, te lo agradezco de corazón, ¿vale? Encantado. Por presentarme y la gente que no me conoce, que probablemente seréis la mayoría, mi nombre es Pablo, soy preparador físico, entrenador personal y fisioterapeuta, y me dedico a ambos mundos, desde gente más población general que quiere mejorar su calidad de vida o sus entrenamientos, hasta poblaciones un poquito más específicas, atletas de alto rendimiento o gente que tiene algún tipo de patología en concreto. Así que bueno, en ambos mundos me muevo. Fenomenal. Y como decía, veníamos a hablar precisamente de un tema que como profesionales de la salud a mí la verdad es que en la actualidad me inquieta bastante, que bueno, entre otras cosas se centra bastante en el tema del sobrepeso, la obesidad. Me propusiste tú hacer este podcast y me pareció muy interesante, y por eso yo, como tú bien dices, que has trabajado con diferentes tipos de población, imagino que estás más que informado sobre el tema. ¿Tú cómo definirías hoy en día el problema de la obesidad en la actualidad, ya sea tanto la española como la mundial? O sea, ¿qué datos objetivos tenemos dañinos, por decirlo así, que causa la obesidad en nuestra población? Pues a ver, datos tenemos muchos, esa es la realidad. Y antes de empezar, quizá a lo mejor habría que hacer un pequeño disclaimer. Somos dos chavales que estamos aquí sentados en un podcast hablando de un problema que atañe a miles de millones de personas. Entonces, no pretendemos traer las soluciones finales de nadie ni remedios para todo el mundo. Eso es importante que lo sepamos. Ahora bien, datos tenemos varios. Si queréis, pues ahora vamos soltando alguno para generar un poquito más de conciencia con la gente que nos vaya a ver. Por ejemplo, en España las tasas de obesidad y de sobrepeso son bastante elevadas. No sé si conoces tú el número. Te invito, si quieres, a que digas un número. ¿Qué porcentaje de la población dirías que tiene sobrepeso ahora mismo en España? Uf. Pues a ver, teniendo en cuenta, somos un país de ya 50 millones de personas. Sí. Te diría que mínimo 4 millones o más podría ser. ¿Un porcentaje qué opinas? Joder, Dilo en un pues, porcentaje, del 1 al 100. Del 1 al 100. Pues, a ver, me atrevo a decir que más entre el 10 y el 20%. Vale. ¿Eso dirías que es mucho? Hombre, a mí, sinceramente, tratándose de un tema como la obesidad, mucho o poco me parece ya bastante. O sea, el mero hecho de decir que millones de personas padecen obesidad ya me parece exagerado, pero sí, diría que ya es bastante. Vale, pues estos son datos sacados del INE y de otras fuentes de estadística a 2022, ¿vale? En España, actualmente, la tasa de sobrepeso es del 65% de la población española, ¿vale? O sea, me he quedado por debajo, ¿no? Lo siguiente, o sea... A ver, la lógica es preguntarte, porque normalmente todos tendemos a pensar que es un número mucho más bajo, pero la realidad es que en torno a un 65%. Somos el tercer, cuarto país más o menos con unas tasas de obesidad y de sobrepeso más altas de Europa. Creo que somos el tercero o cuarto, no sé si nos gana Malta, Reino Unido, pero bueno, en esto España sí que está, por desgracia, a la cabeza, no como en otras cosas. Pero en esto sí, y dentro de lo que es el 65%, casi la mitad, es decir, en torno a casi el 30%, es obesidad, no sobrepeso, obesidad, ¿vale? Es importante, yo creo, que hacer una diferencia clara. Una cosa es hablar del sobrepeso y de la obesidad cuando lo tratamos por su definición, que es pues eso, una acumulación de grasa excesiva, que produce unos síntomas X o unas enfermedades X, ¿vale? Y otra cosa es hablar del sobrepeso a partir del cálculo del IMC. Aquí es cuando empiezan los problemas. Hay gente que, bueno, el IMC, para los que no lo sepan, es una relación que se establece entre el peso y la talla de una persona.
¿Cuál es el problema? Que el peso no diferencia entre un peso de masa muscular o un peso de grasa. Entonces, una persona como por ejemplo tú, que tienes una masa muscular más desarrollada de la media, vas a tener un IMC elevado y por tanto, tanto tú como yo probablemente estemos calificados como personas con sobrepeso sin tener en cuenta esos factores o esas sintomatologías derivados de un problema como es el sobrepeso o la obesidad. Entonces, hay que tenerlo claro porque aquí empiezan muchos debates sobre el tema del sobrepeso y del IMC. Pero vamos, la realidad es esa, 30% casi de la población española es directamente obesa. Vamos, y algo que repercute directamente, no solo por supuesto a las personas que lo padecen, sino que al final esto, a ver, me voy a poner un poco estadístico en datos, pero de cara a la sanidad, ¿eso cuánto se traduce en gasto al año? Miles de millones. Miles de millones. Miles de millones. Miles de millones. Tú piensas ahora mismo que las enfermedades con las que puedes derivar de la obesidad van desde un rango muy pequeño hasta un rango altísimo. Hablamos de problemas cardíacos, hipertensión arterial, apnea del sueño, problemas viscerales, lo que se te ocurra, problemas osteoarticulares, algún tipo derivado de tumores o de cánceres. Entonces, si seguimos así no paramos, pero claro, todas esas enfermedades al final tienen un coste a nivel de salud y de sanidad. Y no solo eso, sino todo el círculo cercano de esa gente también sufre problemas derivados de que esa persona tenga sobrepeso, entonces pues a nivel económico es muy alto, eso seguro. Muy alto. Hablabas de 60 y pico % de la población en total de España que padece entre sobrepeso y obesidad, un 30% hemos dicho obesidad, y al final esto no solo se atribuye a la gente adulta, también estamos hablando de que habrá un porcentaje alto, o no sé exactamente en cuánto estará, de sobrepeso infantil, porque esto va en aumento, mucha gente padece esa patología, esa enfermedad, como lo quieras llamar, que eso ya es un poco entra a debate. Yo lo tengo bastante claro, pero hay gente que hoy en día lo o sea, rebate mucho. Desde 1988 la Organización Mundial de la Salud ya está catalogando la obesidad como una enfermedad. Sí, bueno, luego es verdad que Eso seguro. hay ciertas personas que hoy en día pretenden descatalogarla, pero bueno, eso sí es otro tema que trataremos más adelante. Vale. Pero si hablamos de obesidad infantil, ¿cuál sería el porcentaje? En España en torno al 14% anda. No sé exactamente el número, pero por ahí rondará. Es verdad que es un número obviamente más pequeño que la tasa de adultos, pero eso no quita que sea sobre todo en niños. Estamos hablando de gente que con 15 años tenga un peso rozando los 100 kilos, pues estamos ante una problemática que es muy importante. Si queréis que dé algún dato más así que se me suele ocurrir, estamos hablando de que en el mundo, pues cercano a las 2.000 millones de personas tienen sobrepeso u obesidad. Y una cosa que me chocó muchísimo es que hay más personas que tienen problemas derivados del exceso de alimento, es decir, sobrepeso, en contraposición a personas que tienen déficit de alimentación, ¿vale? Estamos hablando de pobreza. Eso es. Entonces, hay más gente por problemas de comer más que de comer menos. Entonces, es una situación que ha cambiado, o sea, en los últimos 30, 40 años se ha triplicado las tasas de obesidad y de sobrepeso, y hay que entender un poquito la realidad tan complicada que supone todo eso, porque la gente es verdad que muchas veces piensa que es piquito cerrado y hacer ejercicio, y ahora hablaremos de los valores intrínsecos que tiene todo esto, que es mucho más allá. Claro, eso es. Esa es nuestra opinión. Porque si hablamos de la causa, de cómo se llega a esta situación, o sea, por supuesto hay muchísimos factores, no solo estamos hablando de mala alimentación, malos hábitos de salud, poca falta de ejercicio, o sea, tú conociendo tantos datos específicos, ¿a qué dirías que se atribuye en su mayor parte este problema? A ver, hay muchos, eso está claro. Vamos a decir, si quieres, lo primero, el menos común de todos, pero que creo que es el que la gente a veces le da mucha importancia, que es quizá el componente genético. Es verdad que por genética puedes tener alguna problemática que te derive a tener sobrepeso, es verdad, pero digamos que es el grupo más pequeñito, ¿vale? El segundo grupo, que para mí sería el más grande, serían problemas derivados del sedentarismo y de la mala alimentación. Luego, si quieres, hablamos algo también del sedentarismo, de algún datito chulo. Tercer grupo, problemas derivados de la salud mental de una persona, por inseguridades, depresiones o cualquier tema derivado intrínsecamente de alguien. Y un cuarto tema también que no se habla mucho, pero se debería hablar más, es todo ese ambiente en el que se encuentra una persona. Por ejemplo, si una persona baja su calle y de aquí a 100 metros pues, ha pasado por un Telepizza, un Taco Bell, un Domino's, tiene más probabilidades de acabar comiendo mal que una persona que no tiene ese bombardeo de información. Una persona que tiene un nivel económico menor le costará más crear una alimentación, porque es verdad que comer bueno no es que sea caro, pero los productos de mejor calidad, que tardan menos en caducarse y que son más beneficiosos para nosotros, ya no hablamos de los productos bio como tal, sino
comida de calidad es más cara que aquella que tarda más en consumirse o en perecer. Entonces, también el factor económico se tiene en cuenta. Por ejemplo, también el ambiente obesogénico, que es un término que se está poniendo muy de moda, se tiene en cuenta. Una persona con 18 años, con tal de no desencajar en su grupo de amigos, los viernes por la noche sale de fiesta y se pone de alcohol hasta arriba, sí o sí. Entonces, todo eso entremezclado, pues son todas las cosas por las cuales uno acaba, pues, donde acaba, teniendo este tipo de problemas. Me ha llamado especialmente la atención dos de los factores que has señalado, sobre todo el tema del ambiente. Aquí hablamos mucho de cómo influye tu ambiente tanto en tus objetivos como en tu estilo de vida, que al final pues no nos damos cuenta de que, claro, esto también tiene mucho que ver con, ya no es que la sociedad te lo imponga, pero digamos que te dan esas facilidades para llevar un estilo de vida peor a nivel saludable que lo contrario. Luego también está el factor genético, has dicho, que es verdad que es el que menos importa, porque hemos dicho, por así decirlo, es el primero, o sea, es el más pequeño a tener en cuenta, pero el factor social, ¿cómo dirías que una persona puede luchar contra eso? Realmente, si lo que tú dices es que sales y tienes ahí un derroche de información, también la gente que te influye a llevar ese mal estilo de vida, ¿cómo puede una persona combatir eso? A ver, se puede combatir. Es verdad que a contracorriente uno puede nadar, pero siempre va a ser mejor buscar zonas o rodearte de gente que va a impulsar tu salud. Eso seguro. Ahora, hablamos de cuánto te interesa rodearte de este tipo de personas. Quiero decir, si tú de por sí tienes un estilo de vida saludable, sabes cuidarte, conoces el valor de la salud, pues a lo mejor no pasa nada si te rodeas de este tipo de personas y luego tienes la personalidad para diferenciarte. Ahora bien, una persona que ya tiene este problema es un punto que incluso entrenadores personales que vamos a trabajar con ellos deberíamos de saberlo. Deberíamos de saberlo porque a mí, en mi experiencia, ya me ha pasado de tener que hablar no solo con la persona con la que voy a trabajar, sino con su entorno familiar. De decirles, tenemos que trabajar de esta forma, quiero que me ayudéis a que pues, su mujer, su hijo, tal, esté en un ambiente cómodo para que le podamos facilitar las cosas, porque ya de por sí va a estar en un estado con unas barreras mentales muy complicadas, con muy pocas ganas de querer dar ese cambio. Entonces, todo su entorno que le pueda ayudar a él le va a beneficiar, desde luego, desde luego. Sí, estos casos también, porque me relaciono más con ellos, es decir, gente que se prepara de cara a las competiciones de culturismo, sé que al final es la otra cara de la moneda realmente, pero también pasa mucho. O sea, gente joven sobre todo que se está iniciando en este mundillo, que se sepa que esto no solo se aplica al tema del sobrepeso, pero cuando una persona también quiere, en este caso, prepararse de cara a una competición que llevas a tu cuerpo a unos extremos de conseguir tu mejor versión física, el ambiente también es súper importante. Y hay muchos casos que se dan en los que una persona no se ve capacitada para llevar una preparación, pero porque su entorno no le ayuda, sobre todo el familiar, ¿eh? El familiar tiene mucho que ver, porque como socialmente tampoco digamos que es lo más aceptado, bueno, quería solo mencionarlo porque eso es algo que hemos hablado alguna vez también aquí en el podcast y me parece muy interesante que al final, en ambos casos, es prácticamente lo mismo. Entiendo que en el tema de, a la hora de luchar contra un factor como la obesidad y el sobrepeso, pues también hay que tener muchos más factores en cuenta, pero me llama bastante la atención. Y luego, lo que hemos dicho, el primer punto, el genético, que luego viene cuando hablaremos de precisamente la gente que se apoya mucho en ese factor para decir que no existe un cambio posible para salir de la obesidad o del sobrepeso. ¿Cuál dirías que son los principales factores limitantes genéticos a la hora de poder luchar contra esto? O sea, ¿y por qué la gente los considera tan imposibles y si de verdad tienen tratamiento? A ver, los factores, enfermedades congénitas hay diferentes. Son síndromes que no son para nada conocidos, o que tengas tú algún problema congénito de tiroides y demás, lo cual dudo que exista, pero son poblaciones muy pequeñas, muy pequeñas. De hecho, se menciona por no dejar de tenerlos en cuenta, pero para nada son una población con la que se sienta nadie. No se sienten, ¿cómo decirlo? No te puedes sentir representada por esa población porque no es tu caso, probablemente no lo es. En caso de que lo seas, normalmente son gente que está tratada a nivel médico, a nivel clínico y con un equipo multidisciplinar de sanitarios con los que vas a trabajar. Esas personas ya están trabajando desde el minuto 1 en sus vidas para mejorar su salud y a ese grupo es raro que un entrenador personal como tú o como yo, normal, acabe trabajando con ellos. Entonces eso es un público para el cual, por lo menos en mi caso, no vamos a coincidir. Eso es que ahí quería llegar yo, porque a mí nunca me ha llegado una persona con ese tipo de enfermedades congénitas, es decir, que requieren un tratamiento mucho más específico, que no es tan fácil como ir al gimnasio y quiero luchar contra esto. No. Y al final lo que tú dices son personas que están tratadas, pero desde que se les diagnostica
hasta que pueden llevar más o menos una vida normal, pero es eso, o sea, al final a lo que voy es que todo tiene tratamiento, ¿no? O sea, a eso llegamos, es decir, que es una población aparte muy reducida y que no podemos achacar que no se puede salir de esa situación solamente por eso, porque al final son casos muy específicos y que precisamente por ser tan específicos tienen sus tratamientos. Sí, o sea, la realidad es, si tú tienes un problema derivado de un factor congénito por el cual eres sobrepeso o obeso, ya lo sabrías. Si no lo sabes, es porque no es tu caso. Eso es segurísimo, segurísimo. 100%. Vale. Y precisamente hablando de la población que se apoya tanto en esos factores genéticos cuando realmente puede que ni los padezcan o que realmente no sea su caso, vamos a hablar ahora de algo que tiene pues bastante relevancia hoy en día en Sí, pero bueno, la sin población, tabús, vamos a hablar de pero las sin cosas, no tabús, pasa porque nada. aquí estamos para dar nuestra opinión como profesionales de salud, siempre desde el máximo respeto, por supuesto, pero al mismo tiempo yo creo que es algo que debería, si no preocupa, debería preocupar bastante porque a mí, sinceramente, como profesional me llama la atención. Y es el tema de la fuerza que ha cogido todo este movimiento del body positive hoy en día. O sea, ¿tú crees Sí. que al final se apoya principalmente en la lucha contra la supuesta gordofobia que hay en nuestra sociedad, tanto española como a nivel mundial? O sea, ¿de verdad hay un problema grave con la gordofobia hoy en día en la sociedad esta en la que vivimos? A ver, vamos a ser sinceros. Hay gordofobia en España, hay gordofobia en España, hay gordofobia en todo el mundo. Igual que hay racismo, hay homofobia, hay cualquier tipo de abuso, acoso o bullying que se te ocurra. Eso no nos convierte en un país homófobo o racista porque exista. Entonces, ¿cuál es el problema de la gordofobia? Que se está tachando a personas precisamente de gordófobos, a aquellas que no cumplen en una línea estricta con la ideología que marcan cierto tipo de personas. Entonces, ahí es cuando pues ya la gente que también tiene mucho gusto por seccionarse y por elegir bando, parece que o eres del team body positive y todo lo demás es gordofobia, o eres del team no pain, no gain, cualquier cosa que no sea disciplina y trabajo y excusas no sirve para nada. Entonces, al final la gente es así, le gusta elegir bando. Nosotros como profesionales tenemos que entender que siempre tenemos que trabajar en un punto medio quizá, que es donde está la virtud, que luego más allá de eso, si tú quieres tener unas opiniones más tirando hacia un lado o hacia otro, pues eres libre de opinar lo que quieras, pero como entrenadores y gente con la que vamos a trabajar con este tipo de población, es importante no decaer en una realidad o en otra, sino entender la realidad en donde se encuentra precisamente la persona que tiene este problema y en base a eso ya pues elegir las directrices que haya que tomar. Pero sí, totalmente. Vale, o sea, según tu opinión y por todo, por todo el mundo en el que te mueves y te relacionas, bueno, y por a lo que te dedicas, o sea, tú afirmas que hay un problema de gordofobia en España en general en el mundo. Ahora a mí lo que me interesa también es llegar al punto de decir, realmente el término gordofobia, como tal se describe, es el miedo generalizado a las personas con sobrepeso, obesidad, o Se podría incluye definir así. miedo y acoso, o sea, Miedo y incluye acoso. todo, sí, miedo y acoso, sí. Lo que es el bullying de toda la vida, la persona que está, pues digámoslo así, aunque sea un poco despectiva, la persona que está gordita, es como el acoso, el bullying, el ghosting, como quieras llamarlo. Pero al final, claro, eso es, a lo mejor yo entiendo que dentro de la población infantil, los colegios, pues sí, todos hemos visto que se reían del típico niño con sobrepeso, que estaba más gordito de lo normal. Digamos que eso es un tópico, por así decirlo, ¿no? Pero ya en la población adulta, ¿también crees que se dan casos? A lo mejor no de una forma tan cruel como pueden hacer los niños, pero sí que creo que se sigue haciendo. Además que ya en la adultez es cuando, por un lado, las personas que han vivido eso desde bien pequeños ya tienen esas inseguridades, esos traumas creados y les va a suponer le va a ser mucho más complicado integrarse con comodidad en la sociedad. Y si podemos sacar algo del body positive que sea realmente positivo, sería eso, el hecho de están reflejando una sociedad que existe, que tienen muchos problemas y que quieren hablar de que el tema de la obesidad es un fenómeno multifactorial y que el ejercicio y la dieta son solo una parte de un cómputo muy grande. Eso es verdad que hay que decirles que ahí tienen toda la razón. Pero su parte negativa, y aquí es donde yo estoy frontalmente en contra, es que están abriendo un paraguas en donde se está refugiando mucha gente que, lejos de querer utilizar estos aspectos positivos para beneficiarse y querer dar un vuelco en su salud, lo están utilizando como una excusa para seguir en su modus operandi y seguir sintiéndose bien por algo que saben que está mal. Eso ¿no? es. Eso yo creo que es un poco lo que compartimos. Justo, exactamente. Sí, a ver, yo desde mi punto de vista personal, no, aquí sin tabús, no tengo miedo de decirlo. O sea, podría decirse que sí, siempre existe un problema generalizado de rechazo
hacia las personas con sobrepeso, si hablamos, pues eso, sobre todo dentro de la población infantil. En la población adulta, pues sí, también va a haber siempre ciertos prejuicios, pero en mi caso personal yo no opino que haya un problema tan a lo bestia de gordofobia como muchos pretenden hacer ver. Que entiendo, por supuesto, que es un problema multifactorial, que no solo depende del ejercicio y de la buena alimentación, por supuesto, hay muchas más cosas por delante, pero como tú bien dices, coincidimos en el punto de que al final se usa como excusa para no salir de ahí, realmente. O sea, Sí. dicho de una forma muy, muy simplificada. Sí. Porque al final yo, el principal problema que tengo con el body positive, que es un movimiento que puedo entender en su parte positiva, pero en su parte radical, básicamente creo que se apoya en algo tan dañino como el victimismo. O sea, y dañino me refiero hacia la propia persona que lo promulga, porque al final te das cuenta de que esa persona, que estas activistas principalmente que hablan sobre la gordofobia y el rechazo que hay hacia las personas con sobrepeso en la sociedad, pues yo creo que sí, se basan mucho en sus experiencias personales y su discurso es meramente victimista. O sea, nunca hablan de cómo salir de ahí porque no les renta, lo han convertido en su negocio y al final todo se basa en decir es que estoy así porque la sociedad prácticamente me discrimina, me oprime, no encuentro no encuentro mis tallas, que puede haber problemas de ese tipo, por supuesto, no me basta a mí solo con hacer ejercicio, claro que tiene que haber más cosas, pero lo que tú dices, todo para refugiarse en que yo no salgo de ahí y tú no podrás salir nunca. Es que es complicado, tío, porque son personas que eh, tienen su realidad y sus experiencias y muchas veces se piensan que su realidad es la de todo el mundo. Que en muchas ocasiones es verdad y por eso hay mucha gente que les sigue ciegamente porque se sienten identificadas. Pero son gente que pudiendo dar un mensaje muy positivo, las formas en las que están dándolos, quizá desde mi punto de vista, claro, no es el más adecuado. No es el más adecuado porque al final están lo que estamos diciendo, abriendo el cerco a gente que no quieren de verdad los mismos objetivos que estás buscando tú. Y bueno, a ver, tengamos en cuenta aún así que por muy en contra que estemos de esta gente, lo que tratan es de ayudar, eso es seguro, ¿vale? Entonces, lo que les podría decir si les estuviera delante es cuidar el mensaje. Cuidar el mensaje, hay veces que igual que todos no nos comunicamos de la misma forma o de la forma correcta, cuando estamos delante de cámaras al final no decimos siempre lo que queremos muchas veces. Por ejemplo, el tema del sedentarismo, que dicen que el tema del ejercicio no es tan importante. Tío, ¿sabes cuánto sedentarismo? Vamos a ponerte algún dato. Ahora mismo en España, el 30%, un tercio de la población, no hace nada. Nada de deporte. Y cuando digo nada es cero, ¿vale? El otro tercio hace algo de actividad física, pero está lejos de los mínimos necesarios que se piden. Hablamos de 300 minutos a la semana, ¿vale? Que es poquísimo, tío. Pues el otro tercio, nada. Y luego hay un tercio solo de la población que sí que cumple con los requerimientos. Entonces, el problema del sedentarismo es muy grave, tío. Muy grave porque se sabe los beneficios que tiene el movimiento y no se están utilizando. No se sabe, está habiendo un empeoramiento de la calidad de vida brutal. Se supone que, por ejemplo, el sedentarismo en niños está disminuyendo, pero luego te pones a mirar y dices, vale, es verdad que ahora el niño en vez de dar 2 horas de fútbol, da 4. Pero es que antes el niño daba 2 horas de fútbol, luego se iba con sus amigos, los fines de semana cogía la bici, y ahora el niño da 4 horas de fútbol y si acaso un partido, y ya está. Entonces, hay que empezar a entender que el movimiento o el sedentarismo no depende solo de ponerte a hacer un deporte o ir al gimnasio. Hay mucho más. Hay el hecho de poder salir con tu perro a dar un paseo, ir con tu pareja a un centro comercial, cualquier cosa que implique movimiento, ya estás alejándote de estas problemáticas. Y eso es algo que no quieren intentar ver y que te dicen simplemente, es que con dieta y ejercicio no sirve. Bueno, es verdad que en el papel dieta y ejercicio sí sirven. O sea, la evidencia es clara, está demostrado. Si tú pones a una persona a dieta y la pones a hacer ejercicio, sus valores de salud van a mejorar. Otra cosa, y eso es verdad, que en el papel lo pases al práctico. A nivel práctico yo creo que hay mucho más que dieta y ejercicio, que es lo que hemos hablado. Barreras mentales, ambientes obesogénicos, todo aquello en lo cual un entrenador personal tiene que estar preparado y conocerlo y a partir de ahí trabajar. Eso seguro. Eso es. Bueno, yo principalmente veo eso, situaciones personales que achacan a todo el mundo, o sea, yo he pasado por esto, yo no he conseguido hacerlo por X motivos, tú tampoco vas a poder, y al final todo es ese refugio que yo considero bastante tóxico, pero bueno,
Sí, como tú dices, al final su intención inicial, por supuesto, es ayudar a la gente, ya luego, bueno, según cómo deriva el mensaje, va hacia un lado o hacia otro, y al final es su negocio. Tampoco podemos verlo desde un punto de vista meramente, como se dice, filántropo, como lo quieras llamar, es decir, que es todo por caridad, pero no sé, yo creo que es muy peligroso el mensaje que dan ciertas personas. Ya sé que aquí me pongo yo un poco más en el punto de vista radical, no quiero tirar hate por tirar hate, pero es algo que a mí me preocupa bastante. Y además, lo voy a decir también claramente, ¿a ti no te llama la atención de que ese mensaje venga principalmente por parte, o sea, principalmente no, mayoritariamente por parte de mujeres? Porque yo no veo a ningún hombre defendiendo el movimiento del body positive o por lo menos promulgando ese tipo de contenido. ¿Por qué crees? Supongo que porque al final en la sociedad en la que vivimos es más fácil a cierto tipo de población generarse un nombre por un cierto tipo de contenido en base a una ideología que otra en otro momento de la historia. Entonces, ahora mismo una mujer de cierta corte ideológica con cierto tipo de problemática que lo saca a la luz y echa la culpa muchas veces, porque también es verdad que si tú en un lado hablas de que es una mujer la que suele hablar del tema de gordofobia, normalmente es al hombre al que se le suele tachar de gordófobo. Eso es. Que también habrá gente que esté a favor de su ideología que sea hombre y habrá gente que esté tachada de gordófoba y sea mujer. Pero no sé si te das cuenta por dónde voy, ¿no? La tendencia ideológica al final se empieza a entremezclar bastante y es a lo que llegamos. Por eso hay que tenerlo en cuenta que al final es contenido que tú puedes intentar sacarlo positivo, pero que sepas que la realidad es mucho más profunda que eso, ¿vale? Claro, eso es. Es que aquí en España, por ejemplo, en este tema tenemos, por un lado, las principales activistas en contra de la gordofobia, por ponerte un ejemplo, Croquetamente, Teresa López, si no me equivoco bien, y luego, o sea, por ese lado tenemos desde el punto de vista femenino, y luego precisamente de los mayores activistas en contra de ese movimiento tenemos a Antonio Gutiérrez, que justo es su nombre, así que es un poco lo que choca, porque al final tú consumes el contenido de Antonio Gutiérrez. Sí. ¿Y Sí. qué opinas al respecto? O sea, como tú bien dices, al final todo se trata de dar el mensaje de la forma adecuada. ¿Y crees que él cumple ese requisito? Desde mi punto de vista, yo hay cosas que comparto mucho con él y otras que a lo mejor no tanto, porque pienso que de alguna manera él también se va mucho a sus experiencias personales. Pero también, teniendo en cuenta cómo se radicaliza tanto el movimiento del body positive, pues pienso que al final también tú no puedes decir las cosas de forma tan, A ver, calmada. las dos vertientes, tanto de un lado como del otro, están ahí por la forma que tiene de transmitir el mensaje. Quiero decir, una persona comedida en las cosas que tiene que decir sin salirse mucho del guión no está en esas esferas, trabajando su mensaje. Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Comparto cosas a favor de Antonio? Sí, por supuesto. Por supuesto, el tema de la disciplina y más es algo que a mí particularmente me gusta. ¿Compartimos alguna cosa en común de la gente como Teresa y demás? Pues aunque te cueste creerlo, sí, sí que lo compartimos. La cosa es, probablemente nos decantamos más por un lado que por otro. No sé, Antonio es verdad que a veces la forma que tiene de decirlo, tan tajante y demás, y la forma de crear salseo, es algo que a mí no solo es que esté a favor, sino que también me gusta y demás, y me genera gracia y lo disfruto. Pero claro, tú piénsalo, Antonio no está entrenando a personas. Entonces, una cosa es lo que hemos hablado antes, la opinión que tú puedas tener de cara a un tema en concreto, y otra cosa es la forma con la que tú tengas que trabajar y aplicar una metodología. Si Antonio tuviera que trabajar con gente de tú a tú, teniendo en cuenta sus problemas de salud y demás, en corto, no sé si diría lo mismo. No Claro, sé si eso llegaría es. a dar el mismo tipo de mensaje y la forma que tiene de dar ese mensaje. No estoy muy seguro. Pero como tú bien dices, al final lo que vende es la polémica y la forma que tiene una persona de transmitirlo. Sí, eso está claro, pero eso ya lo sabemos. O sea, ya sabemos cómo funcionan las redes sociales, ya te lo tenemos en O sea, cuenta. sabemos cómo funciona el juego básicamente. Estas personas triunfan por cómo hablan, por cómo lo transmiten, y nosotros a lo mejor no nos iría tan bien en ese sector, puede ser, porque no tenemos esa forma de transmitir las cosas. Pero lo que sí que tenemos son formas de actuar, como tú me dices, con esa población. Y tú como profesional de la salud y entrenador, ya que has dicho que en un caso de Antonio, que a lo mejor no se dedica a eso, pero tú cómo actuarías con la gente que padece ese tipo de problemas. A ver, vamos a ser claros. La gente que tiene un perfil mental del tipo de Antonio, con unas barreras y unos impedimentos mentales muy bajos, que te dice, yo voy a hacer lo que tú me digas, no voy a protestar, no hay excusas, lo que tú me digas lo voy a hacer, voy a comer así, voy a trabajar así, es verdad que te va a poner las cosas más fáciles. La realidad, si a ti directamente hay una persona que te dice, soy un robot, tú me dices A, yo voy a hacer A, pues tienes gran parte del problema solucionado. Pero es que casos como Antonio no es la normalidad. Por lo menos en mi experiencia, no sé en la tuya, pero mi experiencia es una persona No, que no.
no come bien. A la que va haciendo algo de ejercicio ya va jorobado. A la que sale con su familia acaba en un burger. A la que se va de vacaciones intenta moverse lo menos posible. Entonces son gente con la que lo que suelo trabajar yo es dejar que ellos me cuenten su realidad y adaptarme yo a ellos, no al revés. Porque al final, si no, puede que a corto plazo las cosas funcionen, a poco que hagas con una persona con sobrepeso va a adelgazar. Es muy difícil no hacer que adelgace una persona con obesidad. Pero si tú lo que quieres es darle las herramientas para que a largo plazo él no te necesite y trabaje de forma autónoma e independiente, tienes que adaptarte en su realidad y dentro de ella ya modificarla por completo. No sé tú cómo lo has trabajado alguna vez, pero creo que eso sería un poquito esa Es la que, como tú dices, directrices. no nos llegan perfiles tan específicos de gente que necesita unos tratamientos mayores. O sea, por suerte o no, a mí me han llegado personas que por lo menos han cumplido bastante bien con lo que yo les he mandado, aunque luego también hay casos mucho más complicados. O sea, tú Sí, por mucho que trabajes con una persona, no puedes estar pendiente de ella las 24 horas del día. Yo si sí, algo le dejo bien claro a la gente con la que he trabajado con ese tipo de perfil, es que yo cuando estemos aquí trabajando te ayudo en todo lo que pueda, por supuesto también voy a estar pendiente de ti, pero no puedo controlar todo lo que haces. Y claro. luego es verdad que hay gente que por X o por Y se salen de esa hoja de ruta, nos tropezamos en el camino, pero si esa persona está dispuesta a hacer el sacrificio, yo le voy a ayudar a levantarse. Sí, o sea, tienes que tener en cuenta que hay gente que a lo mejor no eres tú lo que necesita. Que a lo mejor tú puedes pensar, o ella puede pensar que tú necesitas, que ella necesita ejercicio, que necesita dieta, que necesita pautas y demás. A lo mejor esa persona primero necesita un médico, que le haga una analítica y le diga, oye, tienes esto, no tienes esto. A lo mejor necesita un psicólogo que le dé esas herramientas mentales para decir, venga, por mi salud, vamos allá. A lo mejor necesita otro profesional antes que a ti. Y por eso, oye, no somos perfectos en nuestro trabajo, no podemos asegurar que nuestro trabajo va a ser fructífero, pero sí aseguramos que si poco a poco nos dejan entrar en su vida y nos dejan mover un poco las fichas en el orden en las que las tienen puestas, a largo plazo las cosas van a funcionar. Eso es. Entonces, bueno, es un trabajo complicado porque no es algo objetivo, no es algo numérico y demás, pero bueno, ahí estamos. Justo. Yo A lo ver, disfruto, ¿eh? igual, yo disfruto mucho ayudando a la gente en su proceso. Al final no somos psicólogos, no estamos capacitados en ese sentido para ayudar a la gente, pero sí que podemos ser un apoyo y una guía en muchos sentidos, no solamente en el hecho de estar en el gimnasio, te cuento las repeticiones, te cuento las series, te cuento los descansos, luego cuando terminas te doy una palmadita a la espalda y aquí se ha terminado todo, ¿no? A mí me gusta ser mucho más personal e involucrarme verdaderamente y bueno, eso puede llegar a ser lo que necesita una persona, ¿no? Pero por lo menos es el principio del cambio. Y ya para ir terminando, una última cosa que te quería comentar, hablamos mucho del tema de la población en sí, que quiere cambiar y que se apunta al gimnasio. Hablando un poco de actualidad, hoy en día, ¿dirías que la gente se apunta más al gimnasio por moda o porque realmente quieren un cambio en su vida? A ver, si pensamos en positivo, lógicamente deberíamos creer que todas las personas que se apuntan al gimnasio es porque quieren salir de su zona de confort, cambiar de estilo de vida, cuidarse, pero yo creo que en algunos casos, y más frecuentes hoy en día, no es tan claro eso. Así que ¿tú qué dirías como profesional? Mira, yo, no yo lo he pensado también, ¿eh? No sé si la gente va al gimnasio por moda o porque de verdad quiere dar un cambio, pero lo que sí sé es que en ese sentido me da igual. Me da igual. O sea, si tú estás yendo al gimnasio, vas a intentar hacer por mejorar. Indistintamente de si lo haces porque todo el mundo va o porque de verdad tú por ti mismo quieres cambiar. Al final, estás haciendo algo por tu salud. Entonces, si tiene que haber alguna moda, que sea esta, ¿no? La de mejorar tu salud. Y bueno, y hablamos del gimnasio como el que puede decir salir a correr o hacer algo de ejercicio, ¿vale? Eso es. Pero sí, desde luego. En ese sentido sí. Luego, ¿qué pasa? Que claro, luego la gente habría que ver qué tal entrena, de si entrena bien, si hace las cosas como debería. Ahí está la cosa. ¿Cómo asegurarte de que estás haciendo todo bien? Yo lo primero que diría es, tu primera vez en el gimnasio, contrata a un profesional. Tú no te apuntas a una piscina a hacer natación sin saber a nadar. O sea, de toda la vida, de hecho, los chavales empiezan con monitores, con clases, incluso la gente adulta. ¿Por qué la gente se piensa que apuntándose al gimnasio, vale, que tienes muchas facilidades, las máquinas de cardio, ejercicios guiados, pero ¿por qué la gente rechaza tanto el hecho de contratar profesionales? Eso es algo también... Porque al final tienen las redes sociales donde ves cómo entrena un Olimpia y dices, pues si este tío entrena así y es campeón de un Olimpia, voy a entrenar como entrena este tío. La realidad, yo creo que 1 de cada 50 personas entrena de verdad bien. Con una base programada, con ejercicios con sentido, argumentando las cosas que hace, y me he tirado de largo, ¿eh? 1 de cada 50 es mucho decir. Ya no hablamos a nivel técnico, que probablemente sepas hacer más o menos bien los ejercicios, conozcas para qué grupos musculares va dedicado una cosa a la otra, pero a la hora de programar ejercicios, de cuánta gente de verdad se acerca al fallo muscular, de verdad.
Poca. De verdad, muy poca. Muy poca. Entonces, muy poca gente trabaja de verdad bien en el gimnasio. Pero bueno, eso no exime que yendo al gimnasio y trabajando más o menos bien puedas mejorar, eso Por seguro. supuesto. O sea, porque al final se lleva mucho el tema del hate hacia la gente que va al gimnasio y ocupa máquinas y espacio cuando realmente no saben cómo hacerlo, ¿vale? Pero ya que están ahí, es el comienzo. Y deberíamos aceptarlo en el sentido de que por lo menos están trabajando por mejorar. Ya mejor o peor, eso depende de cada uno. Yo siempre lo digo, si tú al final quieres que esa matrícula que estás pagando todos los meses del gimnasio con compromiso de permanencia, que luego la gente se queja tanto, pues que te sirva para algo. Sí. Yo lo que sí que defiendo es no vayas al gimnasio a pasar el rato, que en eso se basa principalmente uno de los valores fundamentales Sí, de la ¿verdad? marca, que yo siempre lo he dicho. Vale, fenomenal. Pues ya para ir terminando, que esto es algo ya una temática muy conocida dentro del podcast, te voy a dejar que me hagas una pregunta random. Yo te contesto a lo que sé, intentaré contestarte de la mejor manera, lo que se te pase por la cabeza. Vale. No me lo he preparado, pero acabo de caer, ¿eh? ¿A ti te gusta mucho el power? ¿Trabajas mucho en eso? Sí. ¿Dirías que de aquí a 5 o 10 años te vas a dejar el power y te moverías al mundo más del culturismo y más del trabajo del cuerpo? ¿Y dejarías un poco los básicos ya? Mira, me pasó precisamente esta última semana, o sea, no puedo decir exactamente cuándo la gente estará viendo esto, en qué fechas, no me gusta poner fechas para los podcasts, pero hace una semana literalmente fue el último Mister Olympia, el de 2023. Ganó Papa Cebún, por supuesto, yo compartí mucho contenido sobre ese en mi cuenta y a raíz de eso muchos amigos me dijeron, tú te acabas pasando al bodybuilding un día de estos, ¿no? Seguro. Vale, pues yo quiero aclarar que, a ver, yo llevo ya muchos años entrenando, moviéndome en el sector de las redes. Literalmente en el Power llevo apenas menos de 2 años, practicándolo, creando base hasta que he estado preparado para competir y ahí he descubierto mi verdadera pasión. Lo cual no quita que el resto de mi vida, yo he entrenado principalmente hipertrofia, me guste sobre todo entrenar de cara con un objetivo físico, porque también me apasiona. Pero no considero que llegue nunca a dar el paso de dedicarme a lo que es el culto al cuerpo y llegar incluso a plantearme a competir en culturismo. Que sé que al final todos tenemos fecha de caducidad en el power, o sea, lo dicen los mejores entrenadores y yo lo comparto, porque hasta como levantadores tenemos nuestros límites, por lo menos de forma natural, porque ya te digo yo que en ese sector nunca me metería. O sea, que si tú lo dejas es porque ves que ya no vas a rendir más cuentas y ya buscas otros objetivos. Yo dejaría de competir, en todo caso, o sea, cuando yo vea que a lo mejor ya no llego a más, o que incluso por problemas físicos, que es lo más frecuente, pues ya no te da la vida para competir, yo lo dejaría, pero lo que es dejar de hacer básicos, no. O sea, yo me veo haciendo básicos con 60 años, tío. O sea, ya esté haciendo power, no, pero lo que tengo claro es, ¿salto al culturismo? Lo dudo muchísimo. O sea, tengo amigos que culturistas. No por competir, algo más sí. eso, trabajo más a nivel estético y demás, Hombre, no tanto pues, a competir en culturismo. a nivel estético siempre lo voy a trabajar. Sí, lo mío siempre va a ser fuerza y estética, pero nunca dejar un lado ni lo uno ni lo otro. Ahora mismo me enfoco mucho más en la fuerza porque es mi deporte, la estética por supuesto la pretendo cuidar, pero no pienso dejar de lado ninguna de las dos, ni dedicarme más, bueno, en este caso ni dedicarme más plenamente a lo que es la estética, por lo menos porque es a mí lo que me llama. Si eso responde a tu pregunta... Sí, sí. Está todo grabado, ¿eh? Por si en algún momento te quieres pasar al otro lado... Pues allá ya que me saquen vídeo. Te sacan el vídeo, uy, el tío este que dijo que nunca se iba a pasar al culturismo, ahí Falso. está, macho, compitiendo la NFP encima, madre mía. Vale, vale. Bueno, pues la verdad es que me ha gustado mucho este Sí, episodio, lo he creo que hemos disfrutado. tratado algo, un tema de, ya no solo de interés, sino que al final tiene bastante controversia hoy en día y hemos dado nuestro punto de vista más profesional, tú sobre todo, que venías con todos los datos preparados, que espero que a todos los flaquitos presentes les haya gustado, tío, de verdad ha sido un verdadero placer Igualmente, el tenerte placer es aquí. mío. La idea ya me parecía brutal, pero yo creo que la ejecución ha estado mucho mejor aún. Y bueno, flaquitos, muchas gracias por vernos un día más. Espero que sigáis a tope trabajando en vuestros objetivos. Recordad siempre darnos un apoyo con un buen like y algún comentario si os ha gustado bien este episodio y a quién nos gustaría incluso que trajésemos en futuros episodios. Y por supuesto, recordad que no solo hacemos podcast, también nos dedicamos a repartir games por el mundo. Así que, dándole buena caña a la marca, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el próximo episodio. Chao.